nosotros tenemos una relación ya de 22 años. Ha tenido sus periodos más intensos y periodos menos intensos, pero siempre con mucho optimismo, con mucha voluntad y con mucho rigor para tratar de salir adelante. Quienes me conocen saben que, como ese personaje de Somerset Maugham en una de sus novelas, que era un señor del barrio que acostumbraba a decir lo que piensa y por lo tanto no era popular. Y yo siempre digo lo que pienso y no me importa la popularidad. Lo que me importa es poder compartir algunas ideas y que estas ideas sean lo mejor expresadas posible y que pongamos más razón que pasión, aunque la pasión es importante también para poder adelantar algunas cosas. Miren, en estos años en que estamos juntos hemos pasado en la relación, en una primera etapa, cuando yo era funcionario de la UNESCO, y en esa etapa la UNESCO tenía prioridades que podríamos llamar sumamente claras, exigentes, innovadoras en materia de seguridad humana, en materia del desarrollo de las ciencias sociales, la ciencia política, la administración pública, la economía, tanto en su dimensión pura, por así decirlo, como en términos de ciencias sociales aplicadas. Y eso estaba claramente establecido en los programas que se aprobaban cada conferencia general y en los periodos intermedios de la conferencia general. Estas, este periodo incluía de una manera muy clara la filosofía. Hoy día, ustedes pueden entrar, como lo acabo de hacer yo, utilizando mi celularcito, a unesco.org.shs, y ustedes no van a encontrar ahí nada central de lo que existía antes. Tiene más bien un sabor de ONG que de organización mundial intergubernamental. Lo más cercano a vuestros trabajos, y yo sugiero que exploten esa cercanía al máximo, son los temas de ética, que les voy a leer rápidamente antes de pasar propiamente a compartirles mi reflexión que he estado pensando. Nuestra prioridad es ética de la inteligencia artificial. Esto tiene relación con uno de los temas que ustedes me han recordado la semana pasada. Inclusión, derechos y diálogos, ¿sí? Esto está más allá de la moda. Inclusive, ayer me decía una profesora en Hong Kong, cuando yo le decía que ¿cómo se hace el tema de la inclusión y el lenguaje inclusivo allá? Mire, me dijo Bernales, esas cosas cuando se tiene el poder no interesan. Pero ahí está el tema. El otro tema es ética de la ciencia, de la tecnología. Los científicos y juristas del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, Brasil y también alguna gente de Paraguay de toda esa gran zona del acuífero guaraní, hablando en términos más amplios, han hecho contribuciones muy importantes a escala mundial. Luego, la capacitación, como siempre, con foros globales contra el racismo y la discriminación, continúa, y laboratorio de políticas inclusivas, el tema del COVID, recomendaciones sobre el desarrollo del trabajo de los investigadores científicos, alfabetización prospectiva, la publicación de la historia general de África, que estaba bastante atrasada dentro de las publicaciones de la UNESCO. Bueno, esto es el marco práctico concreto en el cual los estados parte y los miembros asociados a la UNESCO, tales como cátedras UNESCO, organizaciones científicas, filosóficas, tienen que tener en cuenta y por lo tanto adaptarse a estas nuevas circunstancias en las cuales tienen una escasa posibilidad de influencia, pero tienen un campo abierto para poder aprovechar las prioridades que yo les he señalado y que les he establecido. Dicho esto, quiero decir que en el curso de nuestros trabajos anteriores
nosotros nos hemos preocupado bastante y eso está en los libros que se han publicado y que esperamos, ojalá que puedan actualizarse y publicarse nuevamente, conciliando de un lado las prioridades de la organización y de otro lado las prioridades de los participantes en la producción del libro, como era el caso de la resignificación de la ética, la filosofía y los derechos humanos en el siglo XXI, que amerita ya tener una actualización y un ajuste a la contemporaneidad, a la situación actual. Y también en otras cosas en las que se ha trabajado los temas de desarrollo y muy duramente, no con la Organización de Filosofía Argentina de las Olimpiadas, sino con otros asociados argentinos, chilenos, uruguayos, brasileros, paraguayos, los temas de seguridad humana y los temas de desarrollo y cooperación. Entonces, este es el marco que se abre aprovechando algunas prioridades y tratar de seguir desarrollando los temas que interesan a instituciones autónomas como la de ustedes y que puede gestionar algunas cosas que se relacionen a las prioridades de la UNESCO y otras no, también otras no, porque hay otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas con las que se puede trabajar. Bien, dicho esto, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Y la idea principal que quiero mostrarles a través de algunas cosas muy prácticas es la idea de que el desenvolvimiento de las sociedades está regido por la continuidad y el cambio. Hay periodos, los periodos que podemos estudiar con mayor seguridad son los periodos de larga duración, lo que los historiadores de la escuela francesa de Annales y otras escuelas parecidas llaman la larga duración. Pero también podemos ver la larga duración hacia adelante, no estar aplastados por la inmediatez de la noticia y de la manipulación de la información, de los sentimientos y de las imágenes en las que estamos sumergidos día a día. Hoy día, poco falta para que en algunas universidades, en vez de consultar ya no libros, ni siquiera separatas, se consulte TikTok. Existe la cultura del TikTok que ha invadido en el sentido no literal del término, sino en el sentido de la instantaneidad y de lo llamativo que ha invadido muchas esferas de la vida. Hace 2 días tuve un panel con dos distinguidos profesionales, ambos doctores en economía, uno por San Marcos, el otro por una universidad japonesa, uno militar en retiro y el otro un civil, sobre el Congreso del Partido Chino. Y era interesante cómo trataban de reflejar que se había producido otro cambio gigantesco en el devenir, en la larga duración de la República Popular China. Y yo les decía, miren, acá hay este libro del año 1976, donde claramente están sentadas las bases de los elementos que se llaman de continuidad y no solo de cambio. Y en el intermedio, las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping continúan vigentes, aunque no se las haya dado el relieve, porque en este periodo se ha dado relieve a un factor fundamental en las sociedades contemporáneas, que son las personalidades fuertes. Entonces, más allá del encumbramiento de una persona, esas mismas personalidades fuertes están dominando hoy día, y en algunos estados donde no existen personalidades fuertes, que pueden ser del gusto de unos o del disgusto de otros, eso no interesa, interesa el factum, el hecho de que sean personalidades fuertes. Bueno, países donde no hay personalidades fuertes en este momento de las relaciones mundiales son países que tienen una mayor, vamos a decir, desventaja, no sé si vulnerabilidad, pero sí menores recursos para encarar lo que se llama gobernanza. La palabra gobernanza y gobernabilidad vienen de gobernalle, que es la manija que se utilizaba en los barcos antiguamente
para conducir la nave, para gobernar especialmente. Entonces, hoy día que se habla mucho de democracia, tema central, primer problema, se habla de democracia, se insiste en que la democracia necesita separación de poderes, regla de derecho único, vigencia de derechos humanos, pero al mismo tiempo se encuentra frente a personalidades fuertes y a organizaciones verticales. Y esto existe tanto en la zona del Pacífico como en la zona del Atlántico, al norte del Ecuador como al sur del Ecuador. Y esta es una cuestión fundamental que encaran las sociedades contemporáneas. No es tampoco una cosa completamente nueva, pero hoy día eso está ligado a otros factores. ¿Cuáles son estos otros factores que se encaran estas perspectivas de lograr gobernanza con democracia y tener gobernanza sin democracia formal, sino con estructuras verticales y personalidades muy fuertes? ¿Cuáles son esas cuestiones fundamentales? La primera y evidente es la pandemia. No me voy a extender en esto, ya otras veces hemos hablado sobre este tema. La primera es la pandemia, que en algunos países se da como por concluida, pero en otros países no. En Europa parece que viene otro movimiento de esta zoonosis. Esta pandemia es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de origen animal. Hoy día ya nadie hace cuestión de Estado sobre si se le escapó a los chinos un virus de algún laboratorio o no. Ya nadie se acuerda de eso. El asunto es que ya eso pasó, ya la instantaneidad pasó, y el hecho es que los efectos de la pandemia han sido muy grandes y muy graves en muy distintos campos. Primer problema universal hoy día. Segundo problema universal, la amenaza de la destrucción. Reparen ustedes, me refiero a la cuestión de la guerra y del uso de las armas nucleares. Reparen ustedes en una cosa, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, esas bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron bombas pequeñas, pequeñas bombas que apenas se habían probado. Eran bombas que en ese momento tenían dimensión estratégica porque fueron decisivas, pero por su dimensión hoy día serían bombas tácticas. Bueno, hoy día se ha amenazado al mundo con el uso de estas bombas, y esto no es moco de pavo, como decía mi abuelo. Esto es un asunto muy serio que afecta a las relaciones humanas y afecta al destino de la humanidad. Les doy otro dato. Durante estos 2 años de pandemia, yo todos los días he dedicado aproximadamente entre 2 y 4 horas a leer información sobre temas de asuntos internacionales y de seguridad en particular. Y una de las industrias que no ha tenido ninguna caída, han caído muchas industrias, ha caído el comercio, han caído las industrias de alimentos, las industrias de la salud, muchas industrias han caído, mucho comercio ha caído. El único comercio que no ha caído, en primer lugar, es el comercio de las armas. Todos los estados, ya sean capitalistas o de socialismo de estado, todos, incluso más pequeños, están embarcados en la producción de armas, incluido Brasil, Argentina, Colombia, todos. Otro elemento que tampoco ha caído durante este periodo de la pandemia y en este periodo del ciclo que estamos viviendo de aquí para atrás en unos 5 o 6 años, los negocios ilícitos han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Para darles un dato, en el caso del Perú, que lo conozco más de cerca, entre la tala ilegal de la madera, la exportación de especies biológicas en peligro, el oro ilegal y pronto de repente el litio o el uranio, se mueve, más la cocaína, por supuesto, y la amapola, se mueve aproximadamente 6.000 millones de dólares al año, 6.000 millones de dólares. Y claro, por eso es que el Perú puede tener en este momento, bueno, un buen ingreso por las exportaciones legales que se hace de agricultura, de pesca, de minería y de algunas industrias que tienen buenos precios, y eso le da un ciclo económico favorable.
Pero eso no es suficiente. También corre mucho dinero, a pesar de que hay pobreza, corre mucho dinero y usted ve en los mercados populares, no estoy refiriéndome a las cadenas, sino a los mercados populares de los distintos distritos del país, la gente compra y vende y sigue consumiendo. Bueno, eso tiene que ver no solo con la economía formal que paga impuestos, que cumple normas y leyes, sino con estas economías ilegales. El otro elemento que se ha desarrollado es el que tiene que ver con el uso de este medio que estamos haciendo en este momento nosotros. En este periodo de pandemia, y se lo puede decir Sergio, nosotros hemos estado probablemente más conectados que antaño, porque teníamos la facilidad de esta comunicación, pero el que no la tiene, pues regresa a su pueblecito, regresa a la Edad Media, donde no se movía la gente mucho alrededor de su distrito, del lugar donde había nacido, de su villa o de su pueblo. Entonces, el otro factor importante es el de las tecnologías de información y comunicación. Y les cuento, esta mañana, y esto tiene que ver con uno de los temas de ustedes, esta mañana revisé una información conjunta de investigadores de la República Popular China y de los Estados Unidos que están trabajando conjuntamente, aún más allá de los pleitos entre los gobiernos, están trabajando todavía en este aspecto. Y mostraron un mapa, el mapa del control de la población a través de la identificación facial y otros adminículos de esa naturaleza. Y eso se da con más fuerza en los estados que yo he mencionado anteriormente, que son estados verticales y que son estados con personalidades fuertes, excepto Indonesia, que es el país con población musulmana, excepto Indonesia, y excepto la India, que tiene también un porcentaje muy importante de población musulmana, aunque la mayoría son hindúes y de otras religiones. Y el otro elemento que está asociado a eso es entonces la acción. Sí, doctor, hay muchos temas que su riqueza es muy importante para nosotros. Nosotros el tema que hemos Está trabajado bien, este año, te entiendo. nos quedan Déjame tres redondear. minutos, tres Está minutos. bien, gracias. Déjame redondear. Entonces, el otro elemento, decía, es el de las tecnologías de información y comunicación, que había mencionado al comienzo. ¿Qué relación tienen las tecnologías de información y comunicación con lo que interesa a la filosofía política, a los derechos humanos y a la democracia? Tiene por lo menos dos. La primera que se nos lleva hasta los romanos que decían para eso, para hacer creer. ¿Y para qué más sirven? Para comprar, para vender y para anticiparse a lo que uno piensa. Desde el momento que uno hace clic en alguno de esos aparatitos, ya tienen tu información y tienen tanta información que hasta pueden decirte lo que tú no has pensado todavía. Termino señalando entonces que el gran desafío, aparte de los otros que ya quedan en el borrador para escribirlos en algún momento y compartirlo con ustedes, el gran desafío es la excelencia de la educación. Yo he podido advertir en la última semana que, excepto la Universidad de La Plata, otras universidades han caído no en un ranking, sino en varias medidas de prestigio y de puntaje universitario. Y las universidades de América Latina y el Caribe seguimos estando en el grupo que está del 400 para abajo, 400, 500, mientras que las mejores universidades siguen concentrándose ya no solamente en el área atlántica, que eso era hasta hace unos 25 años, sino también en el área del Pacífico, porque hoy día tenemos universidades entre las 20 o 30 primeras de la China. Y hablando de universidades que están entre las primeras 200, tenemos aproximadamente 100 universidades. Ustedes pueden verificar la exactitud de esto consultando esta información de la República Popular China y del Japón, junto con la de Estados Unidos e Inglaterra. En consecuencia,
esta búsqueda de excelencia de la educación y de poder desarrollar esto es la única vía ahorita que en paz o en guerra permite a la humanidad dar pasos hacia su bienestar y hacia su seguridad o su inseguridad también, en el caso de la guerra, obviamente. Pero sin una excelencia en educación no podremos estar en una mejor condición de autogobierno, de gobernanza, como gustan decir ahora, o de democracia, ya sea de democracia con un énfasis en un sentido, un énfasis en otro sentido. Quiero entonces decir que en este campo la tarea de la filosofía se hace más difícil. Primero porque no se ve como una cosa práctica, no se ve como una cosa práctica. Segundo, porque no tiene en este momento en el sistema de Naciones Unidas la prioridad que tenía antes. Y tercero, porque si no se hace un esfuerzo interno para desarrollar cada vez más estas capacidades en la dimensión ética, que es posible con la UNESCO, y con otras instituciones, en otros temas, vamos a estar un poco a la saga. Y para mí, termino diciéndoles que el asunto no es estar en la moda, sino es ¿Puede estar escuchar en un temas segundito? Porque sustantivos se va a y cortar la trascendentes. comunicación. Muchas gracias. Antes que se corte la comunicación, le comento que el trabajo que hacemos este año en la Olimpiada es la irrupción de nuevos paradigmas económicos sociales, la crítica a la virtualidad para que la gente, los alumnos, los coordinadores, los profesores y los funcionarios puedan hacer una síntesis y la democracia devaluada, tal cual como decía usted y que hemos discutido en alguna reunión de la UNESCO. Puede ser que se corte en algún momento. Le damos No hay el último problema, no hay minuto, por favor. problema, Sergio. Les deseo lo mejor, siempre bajo el principio de atrévete a pensar por ti mismo. Y el atrévete a pensar no es solo para locuritas, sino si uno no tiene mucho sudor, mucho esfuerzo, mucha disciplina y rigor, podemos estar en las modas que hoy día sobran, pero no en lo que es sustantivo. Muchísimas gracias, doctor Bernales. Nos mantenemos en contacto por las cátedras UNESCO, por la gente en común y vamos a retomar el seminario internacional durante el mes de noviembre. Recién me llamaron de California el ingeniero Edgar Speed preguntándome por usted. Nos estamos comunicando. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias a ustedes por esta oportunidad de obligarme a pensar y a sistematizar algunas cosas que se las he presentado un poco desordenadamente porque habían salido un poco extensas. Gracias. Un abrazo fuerte.